La mirada de un misionero josefino. Un día de agenda con Jesús. ¿Cuál es el significado del sufrimiento y del dolor que acompañan al caminar del hombre sobre la tierra? ¿Cuál es la posición de Dios frente a los dramas que marcan nuestra existencia? La liturgia del quinto domingo del tiempo ordinario reflexiona sobre estas cuestiones fundamentales. Nos asegura que el proyecto de Dios para el hombre no es un proyecto de muerte, sino un proyecto de vida y una vida verdadera, que se contempla actos de felicidad. En la primera lectura, un creyente llamado Job comenta, con amargura y decepción, que su vida está marcada por un sufrimiento atroz y que Dios parece ausente e indiferente ante la desesperación en la que se desenvuelve su existencia. Job se dirige a Dios porque él sabe que Dios es su única esperanza y que no hay posibilidad de salvación fuera de él. El Evangelio manifiesta la eterna ocupación de Dios por la felicidad de nosotros sus hijos. En la acción liberadora de Jesús a favor de las personas, este nuevo mundo comienza a manifestarse sin sufrimiento, sin opresión, sin exclusión que Dios soñó para cada uno de nosotros. El texto sugiere además que la acción de Jesús debe de ser continuada por sus discípulos, es decir, por cada uno de nosotros. En la segunda lectura subraya en particular la obligación que asumieron los discípulos de Jesús para dar testimonio de la propuesta liberadora de Jesús ante todo el pueblo. En su acción y testimonio, los discípulos de Jesús no pueden guiarse por intereses personales, sino por el amor a Dios, al Evangelio y a los hermanos. Hoy en el Evangelio encontramos una descripción, lo que se conoce como la agenda de Cafarnaúm. Sí, el puerto pesquero de Galilea, donde Jesús inició su vida pública, alojándose en casa de Simón Pedro y que destaca varios aspectos de la vida cotidiana. La jornada comienza de madrugada, con la oración, lejos de todo ruido, en un lugar solitario. Jesús sabe que para atender con eficacia a quienes necesitan de Él, debe ponerse constantemente en comunicación con el Padre Eterno y alimentar su naturaleza humana con la fuerza del Espíritu Santo, de manera que esta energía divina actúe con un poder sanador y transformador a través de sus palabras y de sus hechos. Vamos encontrando pistas para nuestra reflexión de este domingo y de nuestra semana. ¿De qué me nutro? ¿Qué es lo que me da energía? Aquello que me va conduciendo y poniendo en pie. ¿Cómo empieza nuestra jornada, por ejemplo? Necesitamos escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra y de los acontecimientos. Reflexionar sobre nuestros logros, nuestras dificultades y proyectos. Darle gracias a Dios por los dones recibidos. Poner nuestros problemas en sus manos. Poder platicar con Él. Pedirle que nos dé la energía necesaria para enfrentar lo que está sucediendo. Y que nuestra vida sea una vida de eficacia. Una vida acorde a lo que estamos viviendo y a nuestra vocación. Por eso es importante dedicar un ratito a diario a la comunicación con Dios, lejos de aquellas realidades, personas, ambientes que por el momento no nos ayudarían a hacer oración, pero para quienes estamos para servirles. Pero necesitamos nutrirnos, llenarnos de esa energía que es del Espíritu Santo. Recurramos a un texto escrito en los años de 1945 por un escritor irlandés llamado Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino,
donde se recoge la correspondencia entre el diablo anciano, retirado pero bien experimentado, y su sobrino, el sobrino que está cumpliendo su primera misión con un paciente, por cierto, una víctima. En una de sus cartas, el sobrino le ha contado a su tío, el del diente retorcido, que ha logrado que su víctima sienta un gran odio hacia los alemanes, con quienes están en plena Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tío, experimentado y bien hecho en el mal, le dice a su inexperto sobrino: eso es bueno hasta cierto punto, pero suele ser una especie de odio melodramático, dirigido solamente a las cabezas imaginarias, ya que este odio está dirigido a personas que no se conocen, que no están en la vida real. Un poco más adelante, el diablo aclara a su sobrino cuál es el principio que debe seguir a la hora de suscitar un odio verdaderamente eficaz. Y entonces le dice lo siguiente: hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia, en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos, a los que están cerca de él, a los que todos los días ve y convive. A ellos tienes que dirigirles su maldad y proyectar su benevolencia, sus buenas obras a la circunferencia más lejana, a esa gente que no conoce. Por cierto, un paréntesis, ¿no será aquí uno de nuestros adagios o dichos que hemos escuchado que somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa? ¿No es esa parte en la que a veces hemos escuchado cómo es que muy bondadosos, muy atentos, muy entregados a personas que no conocemos? Pero ¿qué tal con los que convivimos y con los que estamos todos los días? ¿Cuánta maldad les hacemos? Cierro paréntesis. Así la malicia se hace totalmente real. Difícilmente, le dice el diablo, puedes esperar al instante, excluir todos los círculos, todo lo que huele al enemigo. En este caso, alejar a Dios. Pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes, todas sus buenas obras, sus buenas intenciones hacia afuera, a los círculos externos, hasta que estén finalmente situados en el círculo de la imaginación. Y todas las cualidades deseables, es decir, los defectos, la maldad, la malhechura, las malas intenciones, todo hacia adentro. Hacia eso tienes que dirigir, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida en que alcancen la voluntad y se convierten en costumbre, sucede la fatalidad. Termina la intervención de este escrito. El Evangelio de San Marcos nos presenta hoy a Jesús comenzando su actividad, una actividad apostólica por la casa precisamente de sus amigos, contrario a lo que acabamos de escuchar en las cartas del diablo a su sobrino, el sobrino a su tío. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. No podemos desconocer, sin embargo, que también recorría otras poblaciones. Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Jesús dejó su profesión de carpintero, que hasta entonces llenaba su día. Pero su agenda contenía siempre un programa en favor de los demás. Por la mañana, en la sinagoga, en donde cura un leproso. Después, comida en casa de Pedro. Pero la cocinera, la suegra de Pedro, estaba enferma. Jesús la curó,
y los servía preparándoles la comida. Así es la venida del reino. Cambia totalmente la situación de las personas. Personas que antes no servían para nada, ahora sirven a los demás. A la puesta del sol, al empezar el nuevo día, la gente que se ha enterado del milagro trae todos los enfermos y poseídos del demonio. Jesús curó a muchos, pues reparte a manos llenas lo que ha recibido de su Padre. Jesús podía irse tranquilo a dormir, pero en realidad duerme poco, está para los demás, pero cuidando la oración. La madrugada se marchó a un descampado y ahí se puso a orar. Solo orando se puede entrar en el corazón del Padre Eterno y ver las cosas como Él las ve, con un corazón amoroso de padre que sufre al ver las desgracias de sus hijos. Jesús dedica tiempo a la oración para descubrir su misión e identificarse con ella. Solo así se liberará de la tentación del activismo y de querer vivir en favor de las multitudes. Sus discípulos, en cambio, vienen a Él porque la gente se había puesto a buscarlo. Pero Jesús no se deja atrapar por el deseo de curar a todos. Sabe que la misión que el Padre le ha confiado es más amplia. Hay que anunciar la buena noticia también en los demás pueblos. El Evangelio tiene un alcance universal. Lo primero que tiene que hacer es anunciarlo. Y el anuncio va acompañado con acciones. Son los gestos, las acciones, los que van a permear la vida de fraternidad, la vida de cambio. La recompensa de anunciar el Evangelio es darse cuenta de que uno tiene que predicar con el ejemplo. Y esa vivencia del Evangelio transforma, hace ver la vida de otra manera. La libertad ya no es llevar uno la iniciativa en la vida, sino estar disponibles a lo que Dios y los demás van pidiendo. Como el caso de aquella niña maltratada y ofendida por el grupo de niños con los que jugaba. Regresando a casa, llorando y sollozando, pide a mamá no volver a salir a jugar con estos niños, que por cierto no son de la misma raza, no son de la cultura. Sin embargo, el gesto de mamá es: límpiate las lágrimas, sacúdete y ve por esos niños para que vengan por el panecillo que te he preparado y lo compartas con ellos. Los niños fueron a casa, recibieron del pan horneado por mamá y los niños a su vez lo llevan a sus casas. Este gesto transformó el ambiente no solo de los niños, sino de la comunidad. Ya no era una familia extranjera y extraña, sino alguien que con un gesto promovió la fraternidad. Es con el ejemplo, con las acciones, como es cada Eucaristía, como es cada encuentro con Jesús, lo que nos hace servidores y anunciadores del Evangelio. La buena caridad empieza por casa, y esto no significa que no hay que hacerlo a los que están fuera de la casa, pero el bien comenzando en la propia casa. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José.